Buen día, vamos a continuar entonces con nuestra capa de datos. Una vez teniendo la conexión necesitamos crear una capa, una clase. Vamos a agregar una clase que se va a llamar clase de dato amigo. Ok, entonces en nuestra clase de dato amigo vamos a colocarla de tipo public y vamos a abrir varios espacios. Lo primero es que yo necesito hacer es que en esta capa, en esta clase, es donde yo voy a recibir todo, ¿sí? Es la que se va a encargar de conectarse a la base de datos, pero para yo conectarme a la base de datos necesito ¿de quién? Necesito de la conexión. Entonces como necesitamos de la conexión, necesitamos de la clase que acabamos de crear anteriormente, que llama de conexión, y vamos a crear un objeto, ¿sí? Creamos el objeto y listo, ahí tenemos el objeto creado. Ahora vamos a crear el primer método. Vamos a colocarlo en el acceso public y vamos a colocarle qué tipo de dato va a retornar. Va a retornar un data table. ¿Okay? Vamos a retornar un data table y lo vamos a llamar consultar ese método. Abrimos y cerramos. ¿Por qué le coloco data table? Porque es lo que él va a retornar. ¿En dónde? Esto es lo que le va a retornar a la capa de quién, a la capa de negocios, y la capa de negocios le retorna a la capa de presentación. Si yo necesito retornar por ejemplo un número, pues le coloco int. Si necesito retornar un string, le coloco string. Si necesito retornar verdad o falso, le retorno un booleano. Entonces en este caso pues vamos a dejarlo así. Ahora aquí adentro digamos que es la parte pues que nos cuesta un poquito de trabajo a la mayoría. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que esta es mi base de datos. Mira, tengo una hoja acá que se llama BD y esto es lo que tiene mi base de datos, es decir, lo que tiene cuando yo le haga el cel asterisco. Aquí no me está trayendo nada, pero supongamos que está en los registros que estoy mostrando acá. ¿Ok? Yo le digo a una personita, le digo, María, hágame un favor, échemele un ojo a la base de datos, vaya ojeeme la base de datos. Entonces María dice, listo, yo le voy a ojear la base de datos. Entonces María se va a ojear su base de datos y viene y dice, yo necesito una clase que se llama SQL Data Reading. Esta clase lo que hace es leer un flujo de filas, ¿sí? Ella es la que se encarga de leer esa clase. Pero como yo no puedo guardarla dentro de esa clase, yo tengo que instanciarla, ¿cierto? Tengo que crear un objeto, lo voy a llamar leer en este caso. ¿Listo? Entonces esto lo que va a hacer es echar un ojo. Ella lo que va a hacer es echar un ojo y lo va a guardar ahí en leer. Pero cuando ella lee, ella dice, listo, ya la leí, la tengo en mi memoria. Necesito ¿qué? Guardarla en algo. Entonces ella utiliza una tabla. Entonces vamos a llamarla una tabla. Y ella lo que hace es, lo que leyó, control C, sé que cuando yo le control C, ella guarda en memoria, lo que hace es leer, lo tiene en la variable leer, y lo que vamos a hacer es introducirla dentro de una tabla. Entonces, ¿la tabla de qué tipo es? Entonces ya sabemos que es de tipo data table. Entonces, vamos a decirle data table, vamos a llamarle el nombre de tabla como lo tenemos en Excel, va a ser igual a new data table y punto y coma. Ahora sí, ya ella lo guardó en la tabla. Eso es lo que se va a hacer inicialmente. Ahora necesitamos una clase. Vamos a instanciar una clase que se llama SQL Command, ¿sí? Aquí la tenemos. Representa un procedimiento almacenado o una instrucción transact SQL. Necesito ahora colocar la consulta, ¿cierto? Pero para yo realizar la consulta, primero que todo vamos a crear el objeto. Voy a colocarle comando, que es lo que normalmente se coloca. Es igual a new SQL command punto y coma. ¿Listo? Entonces aquí creo el qué. Aquí creo un comando o la instrucción SQL como la que tenemos acá. Es exactamente lo mismo como la que tenemos acá, como esta instrucción, ¿sí? Es lo que vamos a colocar. Entonces, y esta sería la tabla. Entonces, leemos, guardamos en la tabla y voy a enviar ahora sí un comando. Para yo enviar ese comando, pues yo lo primero que tengo que hacer es que
abrir la conexión, porque yo le voy a pasar ¿de dónde? Yo lo que le voy a pasar es de acá, de la capa de datos a la base de datos. Pero yo no puedo enviarle el comando, yo no se lo puedo enviar directamente. Yo tengo que decirle a ese comando que me genere como un canal, como, oiga, necesito que me abra ese canal. Entonces le voy a decir al comando, punto, voy a hacer la conexión. Y le voy a decir conexión, punto, a abrir. Aquí la tenemos. Abrir, como es un método, abrimos y cerramos y punto y coma. Entonces acá abro la conexión. Listo. Cuando yo abro la conexión, mira que ya tengo el enlace entre esta capa y la otra, ¿cierto? Ya tengo la conexión con la base de datos, la tengo abierta. Entonces le voy a decir, ahora necesito invocar allá, en aquel lado, existe un procedimiento almacenado. Recordemos que el procedimiento almacenado, ¿cómo se llama ese procedimiento? SP consultar. Lo voy a copiar. Mira que ya tenemos la conexión hacia acá. Entonces le voy a decir, amiguito, le voy a decir al comando, punto, y le voy a decir acá hay algo que se llama el texto. Obtiene o establece la instrucción. Entonces le voy a mandar alguna instrucción. Yo le puedo decir acá, mire, entre comillas dobles, le puedo decir esto, select asterisco from, ¿cómo se llama nuestra tabla? Amigos. Entonces le puedo decir esto, ¿cierto? Y le puedo colocar acá el punto y coma. Pero ¿qué pasa? Esto si yo voy a utilizar transact. Pero como yo no voy a utilizar transact, yo le voy a decir, no señor, yo para eso creé un procedimiento almacenado que se llama SP consultar. Le doy copiar y lo que hago es, en vez de colocar acá la instrucción, que de defecto también me sirve, pero vamos a utilizar procedimiento almacenado. Le voy a decir, allá hay algo que se llama SP consultar. Ahora me toca decirle al comando, me toca decirle punto, qué tipo de comando es el que le voy a enviar, ¿sí? Entonces le voy a decir, pues mi tipo de comando, voy a decirle, pues mi tipo de comando va a ser ¿qué? Va a ser un texto. Si hubiera dejado el select asterisco from amigo, le coloco ¿qué? Le coloco text. Pero como yo estoy utilizando un procedimiento almacenado, le voy a decir store procedure y le damos punto y coma. Ahora viene lo siguiente, aquí usamos el procedimiento, ¿cierto? Y aquí el tipo de comando, vamos a dejarlo como tipo de comando para que se vea bien. Esto, vamos a continuar. ¿Qué debo hacer ahora? Lo que yo debo hacer es ahora ejecutar ese comando. Pues ahora sí le digo al comando punto, y ojo con esto, como es una consulta, se coloca execute reader, porque él va a ejecutar una lectura. ¿Listo? Entonces, execute reader, como es un método, abrimos y cerramos. Pero cuando él ejecuta, esto solamente se usa solo cuando es consulta a la base de datos. Listo. Él ejecuta el comando, lo que tiene comando. ¿Qué tiene comando? Tiene este procedimiento almacenado. Pero ¿cómo hago para ejecutarlo? Listo, con esta instrucción le digo ejecútela, ¿ok? Pero cuando él la ejecuta, recordemos que acá este select me está devolviendo algo, me está retornando algo. ¿Recuerdan a María? Cuando yo le dije, María, échele un ojo. María lo primero que hace es echarle ojo. Entonces recordemos que cuando le echó un ojo, ¿cómo se llamó? Leer. Entonces le voy a decir, cuando se ejecute esto, necesito guardar esto ¿en dónde? En leer. Listo, mire, ahí ya lo estamos guardando. ¿En dónde? En leer. Pero María solamente le echó el ojo. Ahora, leer lo tengo que introducir ¿en dónde? En la tabla. Lo que ella leyó, tengo que introducirlo aquí en la tabla. Entonces, ahora le voy a decir a la tabla, ¿sí? Necesito cargar esa tabla.
Perfecto, es un método. Necesito cargar esa tabla. ¿Pero con qué quiere que se la cargue? Pues con lo que ya María tiene en su cabecita, que es leer. Entonces la colocamos acá. Una vez ya cargada la tabla, lo que voy a hacer es cerrar la conexión. Le voy a decir, la conexión necesito cerrarla. No necesito dejarla abierta. Ciérreme la conexión. Y recordemos que como él está retornando, él está retornando un objeto de tipo tabla, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que retornar yo? Voy a retornar la tabla. Esto es lo que yo necesito retornar. ¿A quién se lo retorno? Al que me invoque. ¿Y quién es el que me va a invocar? La capa de negocios es la que me va a invocar a mí ahorita.